Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al martes 9 de enero de 2024. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en algunos diarios de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Qué ganas de complicarse la relación binacional. El titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, se ganó muy rápido una estrellota por haber desactivado la mega caravana de migrantes que se enfilaba hacia Estados Unidos. Pero muy poco le duró el gusto. Y todo porque, según la queja de los organizadores del éxodo de la pobreza, el Instituto Nacional de Migración simple y sencillamente los engañó. Les prometió regularizar su estancia y poner a cargo del DIF a buena parte de las casi 5,000 personas que iban hacia la frontera. Sin embargo, ahora se quejan de que los llevaron a albergues, los dispersaron y los volvieron a dejar a su suerte. El problema es que ya se reagruparon al menos 2,000 de ellos, y ahí van nuevamente con dirección a Texas, lo que debe de estar prendiendo muchos focos rojos en Washington y generando mucha furia y acciones para bloquearlos en Texas con el gobernador Greg Abbott. Y no pasó. Como si fuera la línea defensiva de los Ravens de Baltimore, la oposición en el Congreso capitalino le cerró el paso a Ernestina Godoy. Y mañana la morenista amanece en el desempleo, aunque con la posibilidad de ser candidata al Senado. En el rechazo a ratificarla como fiscal de la Ciudad de México, hay un hecho ineludible, a diferencia de Omar García Harfuch, quien realmente se enfocó en el trabajo policíaco. Ernestina Godoy aprovechó su tiempo y su poder para hacer política. Más allá de la intensa persecución en contra de los panistas del llamado cártel inmobiliario, pocos casos de su oficina fueron tan relevantes. Si acaso el feminicidio de Ariadna Fernanda, cuyo cadáver apareció en la carretera México-Cuernavaca. Pero dominaron más los asuntos de corte partidista y faltaron golpes contra la delincuencia común. Y lo que sea de cada quien, a García Harfuch difícilmente se le podrían regatear los galones que obtuvo como el Batman capitalino. ¿Quién sabe? A lo mejor si Ernestina Godoy hubiera perseguido criminales en lugar de políticos, los diputados de oposición no habrían tenido pretexto para negarle otro periodo en el cargo. A lo mejor. Vaya exhibida le dio Sandra Cuevas al expriista Adrián Rubalcaba. El alcalde de Coajimalpa llegó tarde al informe de labores de su colega de Cuauhtémoc. Y la aguerrida alcaldesa le sacó el chicotito y le dijo algo así como: tiene que disciplinarse. ¿Será que se llevan pesado o es algún código secreto entre ellos? Es pregunta que tal vez no quiere saber la respuesta. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que ayer reapareció el ex jefe de la policía capitalina, el ex aspirante a la candidatura de Morena a la jefatura de gobierno y ahora carta firme para el Senado, Omar García Harfuch, quien después de tomar unas vacaciones en Europa, difundió en sus redes sociales un mensaje acompañado del diputado Miguel Torruco, en el que asegura que ya está trabajando por la ciudad y por el país de la mano de Clara Brugada, la precandidata guinda en la capital, que ayer habló sobre lugares emblemáticos de la Ciudad de México en un video desde el Monumento a la Revolución. Trascendió que Morena analiza invitar a varios secretarios de Estado a su reunión plenaria de finales de enero, y el coordinador de esa bancada en el Senado, Eduardo Ramírez, quien permanecerá un mes más al frente de los legisladores guindas y de la Junta de Coordinación Política,
trabaja ya en la agenda y los temas que serán prioridad en el último periodo de la actual legislatura. Una carta puede ser Luisa María Alcalde, titular de Gobernación, que comenzó el año con la difusión de las bondades de la 4T. Trascendió que la explosión del narcotráfico en Ecuador, en buena medida atizada por la disputa de los cárteles de Jalisco y de Sinaloa, asociados al crimen local, ha tenido otro eco de la trama mexicana con la fuga de uno de los principales capos de aquel país, Adolfo Macías, el Fito, por lo que el presidente Daniel Noboa decretó toque de queda y estado de excepción en un episodio que evoca el escape de Joaquín El Chapo Guzmán. La medida faculta al mandatario a echar mano de los militares, aún para ingresar a los reclusorios durante 2 meses, y a suspender derechos ciudadanos debido a la gran conmoción interna de la nación. Trascendió que para no desentonar con la invitada especial en Los Mochis, Xóchitl Gálvez, el exboxeador Jorge El Travieso Arce se declaró dispuesto a agarrarse a chingadazos por ella durante esta contienda electoral, en una gira de la precandidata presidencial opositora por Sinaloa, donde la hidalguense también recibió el respaldo de Juan Pablo Castañón, otrora presidente de la Coparmex. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. El fiscal interino frente al escrutinio público. Aún no asume como encargado del despacho en la Fiscalía Capitalina y ya comenzaron a salir señalamientos contra Oliver Ariel Pilares Viloria. No solo se trata de sus gustos fifís, dignos de un conservador consolidado o un aspiracionista consumado, para hablar en términos de la 4T, como su camioneta BMW de más de $1 millón o su fiesta de cumpleaños en un lujoso hotel capitalino, sino también por otros temas que, según ex colaboradores suyos, deberían ser investigados. De hecho, ya hay amagos de que pronto se darán detalles de estos casos. Habremos de esperar a ver si se trata de una bomba como se advierte o solo de meras chinampinas. Gancho al hígado con gasolinazo. Ayer López Obrador se mostró molesto porque desataron toda una campaña los adversarios, los conservadores, haciendo creer que se había decretado un gasolinazo. Un post en X del famoso boxeador Jorge El Travieso Arce, aunque fue publicado la víspera, pareciera responderle al mandatario. El pugilista comentó que el 6 de enero manejó desde Estados Unidos hasta México, y en el tanque con $85 a $17. Son $1,445. La misma camioneta la llené entrando a Los Mochis, $2,349. Casi $1,000 de diferencia en un tanque. Se fueron 5 años de gobierno y nunca bajó a $10 la gasolina. Nos mintieron, lamentó el 7 veces campeón mundial en 5 diferentes categorías. ¿Saldrá en la gustada sección de la señora Vilchis? El beso de la polémica. El presidente quiso dejar claro que no es transfóbico, como en las redes sociales lo están señalando, pero le salió contraproducente. Y es que al referirse al beso que le dio a la diputada transgénero de Morena, Salma Luébano, la malgenerizó, es decir, no se refirió a la diputada en los términos de la diversidad sexual. Le di un beso a un hombre vestido de mujer. Yo beso a los hombres y me besan, comentó López Obrador. Las críticas por llamarla señor vestido de mujer no se hicieron esperar, y no faltó quien recordara que, por un comentario muy similar hacia Luébano, el diputado Gabriel Cuadri fue denunciado por ella y sancionado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque eso, aseguró en su momento la legisladora, es a todas luces violencia de género. La compra de insumos en Asia de segunda mano. La canciller Alicia Bárcena viajó a Asia a principios de diciembre para
comprar insumos para los damnificados de Guerrero. Ayer, ante los cónsules y embajadores mexicanos, la secretaria bromeó. Ustedes han oído seguramente del anuncio en la calle que dice refrigeradores, estufas, colchones y fierro viejo que vendan. Bueno, pues a eso fui. Lo más lindo de todo es que sí lo pudimos hacer. Compramos estufas, refrigeradores, colchones. Ojalá que sea solo broma y los artículos conseguidos en China para los afectados por Otis no sean fierros viejos como los que se compran en las calles de la ciudad. Propuesta para Chiapas. Nutrida agenda la del senador Eduardo Ramírez. El propio jaguar chiapaneco compartió que aparte de coordinar los trabajos para definir los temas legislativos con los que Morena llegará el próximo periodo ordinario de sesiones en la Cámara Alta, más la previa reunión plenaria en la que llevarán a invitados especiales, está por terminar su nuevo libro denominado Plan Chiapas Transformador 200 años después, en el que el aspirante a gobernador revisa a fondo los problemas que afectan a su estado. Educación, salud, gobernanza, turismo, son algunos de los temas de la obra, en la que el político reúne el sentir de las familias chiapanecas. Sin duda, el aún coordinador de la bancada morenista en el Senado llega con una visión amplia y profunda sobre su tierra al proceso electoral. Ojalá también aborde el tema de la inseguridad. Sacapuntas, que se publica en El Heraldo de México. Un plan B para Ernestina. Tras recibir la negativa del Congreso de la Ciudad de México para ser ratificada como fiscal general de justicia, Ernestina Godoy fue propuesta por el senador Ricardo Monreal como candidata de Morena a la Cámara Alta. El legislador zacatecano la describió como honesta, capaz y firme, por lo que sugirió a Mario Delgado, dirigente del partido Guinda, pensar en ella para postularla en las elecciones federales del domingo 2 de junio. El castigo. Y a propósito de la fiscal Godoy, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, anunció que expulsarán del tricolor a las dos diputadas locales, Mónica Fernández y Chantal Jiménez, pues fueron las únicas de la oposición que votaron por la ratificación. Chantal es suplente de Silvia Sánchez, quien pidió licencia para evitar participar. Cierre con impulso. Quien llena todos los lugares en los que se presenta es la precandidata de Morena, PT, Partido Verde, Claudia Sheinbaum. En el arranque del año ya se reunió con 84,000 personas en Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y Edomex, y la Ciudad de México. Ese impulso, nos dicen, servirá para el cierre de la precampaña a celebrarse en 9 días en la capital. Ken, a gusto con Rosa Isela. Hablando de buenos resultados, en días recientes, la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez se reunió con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Él está muy interesado en mantener estos encuentros de manera frecuente, pues ha encontrado en la funcionaria una interlocutora con la que la agenda de seguridad compartida avanza sin sobresaltos. Metro Mexiquense. Importante plan de movilidad anunciará en los próximos días la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, en el que está incluida la construcción del sistema de transporte metro para el territorio mexiquense. Se trata, aseguró Daniel Cibaja, titular del ramo, el proyecto de transporte más ambicioso de los últimos tiempos en la entidad. Rostros puntuales, que se publica en el Diario Puntual y escribe Antonio Huerta Gutiérrez. Orden y cero corrupción. Esas son las palabras del titular de la Secretaría de Movilidad del gobierno mexiquense, Daniel Cibaja. Este lunes, la gobernadora Delfina Gómez dio a conocer un programa integral para regularizar el transporte público de pasajeros. El problema es que existe
una fuerte resistencia a la regularización dentro del transporte concesionado, y no se diga del informal. Se trata de fuertes intereses que romperá si baja, a quien no le tiembla la mano, al tiempo. Bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal. El magistrado Guerra y la reforma al Poder Judicial de AMLO. Nos aseguran que no son ciertas las versiones que sostienen que el presidente de la Comisión Nacional de Tribunal Superior de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, CONATRIP, el magistrado Rafael Guerra, trabaja en un proyecto de reforma del Poder Judicial que prepara el presidente López Obrador y que incluye la elección popular de los jueces. Cercanos a don Rafael, quien también es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, aseguran que las magistradas y magistrados de todo el país que se encuentran agrupados en la CONATRIP pueden estar seguros de que su presidente no trabaja en ningún proyecto de reforma del Poder Judicial. Guerra está enfocado a mejorar el sistema de justicia de la Ciudad de México, con especial atención a las víctimas y los protocolos de atención a las mujeres. Morenista denuncia a AMLO por violencia de género. ¿Nos recuerdan que la diputada trans Salma Luébano, de Morena, en marzo de 2022 denunció por violencia de género al diputado Gabriel Cuadri del PAN, quien la llamó señor? No descansaré hasta verlo en el catálogo de sujetos sancionados y que jamás vuelva a aparecer en las boletas electorales, afirmó entonces la diputada Luébano. La pregunta que muchos se hacen es si hará lo mismo ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador la llamó señor vestido de mujer. Si pedirá que pongan al mandatario en el catálogo de sujetos sancionados. ¿Se animará la diputada a denunciar al presidente? Resbalón huracanado de la canciller. Nos cuentan que la canciller Alicia Bárcena dijo que el huracán Otis fue producto del cambio climático y es el único de categoría 5 que ha afectado a México, y por ello la magnitud del desastre que provocó en Guerrero, principalmente en Acapulco. Nunca en la historia de este país habíamos tenido un huracán de categoría 5, aseguró al inaugurar la 35ª reunión de embajadores y cónsules. Sin embargo, nos hacen ver que la afirmación de la jefa de la política exterior no es correcta, ya que en 1998 el huracán Gilberto tocó tierra en Cozumel con rachas de vientos de 280 kilómetros por hora, es decir, categoría 5. ¿No le pasaron bien el dato? ¿O trató de justificar la tragedia que, a más de 2 meses, aún viven los guerrerenses? Nos preguntan. Morena, candidaturas atoradas. En Morena siguen atorados con los resultados de quiénes serán candidatos a las diputaciones federales en 18 estados. Un primer bloque de 8 estados estaba programado para darse a conocer el 27 de diciembre. Sin embargo, la Comisión de Elecciones anunció que los resultados se pospondrían hasta nuevo aviso. El siguiente bloque estaba previsto para el 4 de enero, pero no hubo algún pronunciamiento. De acuerdo con el calendario del partido, todos los resultados de los mejores posicionados en las encuestas, así como el factor de género para definir las candidaturas, deberían estar listas para el 31 de enero. Sin embargo, los días pasan y parece que al partido se le está complicando de más este proceso interno. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Regalo de Reyes para el Gober de Puebla, estilo 4T. Nos comentan que el que inició muy contento este año fue el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, de Morena, quien aparentemente se portó muy bien, porque los Reyes Magos le llevaron hasta su casa un regalote. Nos dicen que el mero 6 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo de visita en Puebla, particularmente en el municipio de Tepeaca, que es ni más ni menos
el sitio que vio nacer a don Sergio. Incluso el propio López Obrador relató que fue recibido en la casa de don Sergio, donde ambos se dieron gusto y comieron tacos y frijoles tradicionales de la región. Ante la diferencia, más de uno se preguntó por allá, si será que en menos de un año el Gober ya se ganó la confianza del presidente de la República. Persigue pasado priista a diputada de Chihuahua. La que inició el año con el pie izquierdo en Chihuahua, nos platican, fue la presidenta del Congreso local, Adriana Terrazas Porras de Morena, pues no fue invitada al evento que tuvo la precandidata morenista a la presidencia Claudia Sheinbaum Pardo. Nos relatan que nadie se tomó la molestia de avisarles sobre el evento, realizado en el municipio de Cuauhtémoc. Sin embargo, en los pasillos se dice que fue sin querer queriendo, pues muchos morenistas aún la ven con los colores del PRI, mientras otros aseguran que no tiene futuro político con los Guinda, pues ya le han metido uno que otro gol a sus compañeros de bancada. ¿Qué tal? Los métodos de Morena siguen dando de qué hablar. El que se fue duro y a la cabeza en Hidalgo, nos comentan, fue el delegado del Programa Sociales, Abraham Mendoza Centeno de Morena. Tras no quedar en la candidatura morenista para el Senado, al ser superado por el diputado federal Cuauhtémoc Ochoa Fernández, también de Morena, amigo cercano de Adán Augusto López Hernández. Sin embargo, don Abraham señaló que no había certidumbre del proceso de selección, al que calificó de poco transparente, debido a que ni siquiera han dado a conocer las encuestas, y negó que la dirigencia nacional o estatal lo hayan contactado y las llamó a fajarse bien los pantalones y dar la cara para explicar cómo se definieron las candidaturas. No dejó títeres sin cabeza. El Caballito, que se publica en el periódico El Universal. Se quedan atorados los nombramientos de nuevos alcaldes en Iztapalapa y Benito Juárez. Nos cuentan que están atoradas las designaciones de los alcaldes sustitutos de Iztapalapa y Benito Juárez. Nos precisan que ayer se tenía previsto votar estos dos nombramientos en el periodo extraordinario de sesiones que realizó el Congreso local, pero la terna para la alcaldía Benito Juárez nunca llegó, por lo que se decidió no votar tampoco la de Iztapalapa, que está en la Cámara desde la semana pasada. Nos comentan que el acuerdo que hizo el PAN con el secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz, es votar los dos nombramientos en la misma sesión, por lo que será en otro periodo extraordinario de sesiones, antes del 15 de enero, cuando se nombre a los ediles que terminarán los periodos para los que fueron electos la morenista Clara Brugada y el panista Santiago Taboada, precandidatos únicos a la jefatura de gobierno y que se medirán en las urnas en junio. El revide del diputado de Movimiento Ciudadano al PRI. Nos dicen que luego de que la votación de dos diputadas priistas, Mónica Fernández y Wesley Chantal Jiménez, a favor de la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy, el que aprovechó el momento para revirar las acusaciones que le lanzó la priista Tania Larios, fue el diputado local de Movimiento Ciudadano, Roifi Torres. Nos recuerdan que el 13 de diciembre, cuando había sospechosismo de quién votaría a favor de doña Ernestina, doña Tania apuntaba sus armas hacia Movimiento Ciudadano. Y ahora, con lo que pasó en el Pleno, don Roifi, en su cuenta de ex, le pegó el tuit y le puso que los esquiroles estaban en otro lado, en el tricolor. Crisis en el Instituto de Transparencia del Edomex. Le compartimos que hay severos problemas en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, con expedientes en rezago. El organismo autónomo, cuyo presidente es José Martínez Vilchis, está rebasado, y así lo hacen saber a todos aquellos que han impugnado respuestas de información pública, pues dicen que han tenido que ampliar los plazos por la gran carga de trabajo
que se ha incrementado 400% en un año, lo cual consideran atípico, pero que al final los ha rebasado técnicamente para dar respuestas a todas las impugnaciones. Por ejemplo, algunos recursos promovidos en mayo de 2023 se resolvieron hasta finales de año. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en algunos diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al martes 9 de enero de 2024. Tenga usted un excelente día. Cuídese mucho. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda, CCO Noticias.